¿Sabías que en algunos estudios hasta el 50% de las personas que han sufrido un infarto tienen niveles normales de colesterol? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es el colesterol LDL el único causante de la enfermedad cardiovascular? ¿Nos han contado la película completa? ¿Qué niveles debemos mantener para minimizar el riesgo de morir o enfermar del corazón? ¿Qué hay de los llamados ratios de aterogenicidad que probablemente hayas visto en una analítica? ¿Qué otros marcadores, desconocidos por la mayoría, pero medibles, tenemos que mirar? ¿Para qué? Para optimizar nuestra salud cardiovascular. Si quieres alejarte de la asesina número 1, la enfermedad cardiovascular, entonces este vídeo te interesa. Primero, ¿qué es el colesterol y para qué sirve? El colesterol es una molécula grasa esencial para tu supervivencia. Entre sus múltiples funciones se encuentran sintetizar hormonas esteroideas como testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol y otras. Tiene un papel estructural formando las membranas plasmáticas de las células. Es esencial para mantener una correcta función cerebral, es precursor de la vitamina D, es precursor de sales biliares necesarias para absorber grasas y vitaminas liposolubles. Además, paradójicamente, la principal vía por la que eliminamos colesterol son las sales biliares, por lo que necesitas colesterol para eliminar colesterol. ¿Es peligroso el colesterol? Pues el colesterol por sí mismo no es peligroso. Lo peligroso es tener niveles muy elevados de cierto tipo de partículas que transportan colesterol, las llamadas lipoproteínas, especialmente cuando hay otros factores periféricos asociados que vas a entender a la perfección en el vídeo de hoy. Cuando estas lipoproteínas, fundamentalmente pero no exclusivamente el LDL, se mantienen elevadas en sangre, se van colando poco a poco por la pared arterial, generando lo que se llama placa de ateroma. Básicamente una placa de grasa que poco a poco va creciendo. El problema viene cuando sin previo aviso esa placa de grasa se rompe. Como en cualquier otra parte del cuerpo, esa ruptura del vaso sanguíneo genera un acúmulo de plaquetas y fibrinas que llamamos trombo, que tiene el fin de reparar el daño originado en la pared del vaso. Sin embargo, cuando esto ocurre en una arteria coronaria que lleva sangre al corazón, el flujo de sangre se interrumpe, como es normal, y cuando no llega sangre suficiente a un tejido, las células que lo componen mueren en poco tiempo. Es esto lo que conocemos como un infarto de miocardio, que si ocurre en el cerebro pasará a llamarse ictus isquémico o accidente cerebrovascular isquémico, y si ocurre en una arteria de la pierna, enfermedad arterial periférica. Si estás metido en el mundo de la salud, serás conocedor de una corriente negacionista, podríamos decir, del colesterol, que afirma que medir el colesterol no sirve de nada y que la enfermedad cardiovascular se produce por otras causas. Ese argumento, que se da a veces en contra de modular los niveles de colesterol del tipo el colesterol es necesario para la vida y para la salud y por lo tanto bajarlo no es bueno, realmente ese argumento es inválido, no tiene mucho sentido, además de contradecir la evidencia actual. El colesterol es importantísimo y totalmente necesario, pero en los niveles adecuados. El potasio, que también es muy necesario para muchas funciones, cuando está muy elevado, hablamos de una hiperpotasemia, nos puede causar una arritmia mortal y matarnos. Una cantidad adecuada de cuerpos cetónicos en sangre puede ser saludable, pero niveles muy elevados pueden generar una cetoacidosis, condición potencialmente mortal. Necesitas agua para vivir, pero beber 8 litros puede causarte una hiponatremia mortal. Nada es bueno o malo por sí mismo en fisiología, y sabemos que unas concentraciones anormalmente altas de colesterol mantenidas en el tiempo suponen uno de los factores de riesgo cardiovascular mejor establecidos y con más evidencia. Y ahora los matices. Esto que acabo de decir no quiere decir que cuanto menos colesterol tengas mejor, y hay de hecho una línea de investigación que afirma esto. Y tampoco quiere decir, y este es el mensaje central de este vídeo, que solo tengas que preocuparte del colesterol a la hora de cuidar tu salud. Ahora profundicemos en la dimensión del problema. ¿Da síntomas el colesterol elevado? No, no da síntomas, y por eso es importante ser consciente de tus niveles mediante determinaciones analíticas, como las que encuentras en Democrates, que además te da los resultados en 24 horas. En el caso de que tus niveles de colesterol fueran elevadísimos, podrías tener protuberancias amarillentas en la piel, llamadas xantomas, que suelen aparecer en codos, articulaciones, rodillas, manos o pies. También puede aparecer lo que se conoce como arco corneal en los ojos, como puedes ver en la imagen. Y las consecuencias de tener niveles patológicos durante mucho tiempo son las que te acabo de contar. Tener un mayor riesgo de tener un infarto, un ictus o incluso patologías como demencia. Algo que hay que tomarse muy en serio. Ahora pasemos a entender al malo y al bueno de la película. El colesterol LDL. A ver, el colesterol se transporta en tu sangre en otras proteínas llamadas lipoproteínas.
Lo he dicho antes, llamadas así porque tienen proteínas y tienen grasas, lipoproteínas. Dos de las más conocidas son las LDL o lipoproteínas de baja densidad y las HDL o lipoproteínas de alta densidad. A las primeras se le llama colesterol malo, entre comillas, malo, y a las segundas colesterol bueno, aunque como veremos esto no es del todo así. El LDL además tiene esa mala fama porque es una de las partículas aterogénicas, es decir, una de las que en condiciones adecuadas se mete en la pared arterial formando esa placa de grasa. Sin embargo, en los últimos años hemos aprendido bastante sobre el LDL. Por ejemplo, no todas las partículas LDL son iguales ni igualmente peligrosas, y no es su cantidad lo único importante. Las llamadas partículas de LDL pequeñas y densas son las más proclives a entrar en la pared de la arteria, mientras que las partículas más grandes son menos aterogénicas. De la misma forma, el LDL oxidado es mucho más peligroso y aterogénico. ¿Qué es lo que condiciona que tengamos partículas de LDL más pequeñas, oxidadas y aterogénicas? Pues otros factores, como la inflamación crónica, la resistencia a la insulina, o lo que podríamos denominar tener un metabolismo dañado. Pero existe en este tema un rompecabezas al que todavía se le presta muy poca atención, un dilema. Muchas personas con niveles normales de colesterol LDL desarrollan enfermedad cardiovascular, así como otras personas que han bajado con estatina sus niveles hasta niveles seguros, podríamos decir. Es decir, de entre las personas que sufren un infarto, hay muchas que tienen unos niveles de colesterol totalmente normales, e incluso a veces bajos. ¿Qué está pasando entonces? Pues que la enfermedad cardiovascular, como siempre, es mucho más que el colesterol, y existe lo que se conoce como riesgo residual o riesgo aportado por otros problemas una vez hemos solucionado el del colesterol. ¿Qué niveles debemos tener de LDL? Te preguntarás. Pues en personas sin patología cardiovascular previa, ni antecedentes familiares, ni nada que eleve de base el riesgo cardiovascular, deberíamos tener unos niveles, dice las guías, por debajo de 116 miligramos decilitro. Si tu riesgo cardiovascular es moderado, por debajo de 100, en personas con alto riesgo cardiovascular por debajo de 70 y cuando el riesgo cardiovascular es muy alto por debajo de 55 miligramos decilitro. Pero veamos ahora qué nos puede aportar el hermano bueno del LDL, el HDL colesterol. Clásicamente el HDL ha sido considerado un factor protector, ya que transporta el colesterol desde las células en los tejidos periféricos hacia el hígado para su metabolización y excreción. Por ello, siempre se ha dicho que cuanto más alto, mejor. Las mujeres tienen normalmente un HDL más elevado que los hombres. Parece ser que por la influencia positiva de los estrógenos. Pero más allá de eso, hay que conocer que tener unos niveles bajos es un factor de riesgo en sí mismo. Hay un patrón en la analítica que es preocupante y que consiste en tener triglicéridos altos y el HDL bajo, lo que suele indicar una función metabólica deficiente. Como curiosidad, los esteroides anabólicos que consumen muchos culturistas y no tan culturistas disminuyen el HDL. ¿Y qué niveles hay que tener? Pues si eres mujer, por encima de 50 miligramos decilitro y si eres varón, por encima de 40. Y por poner un poco de polémica al asunto, cada vez más evidencia afirma que tener niveles altos de HDL no es un factor protector en sí mismo y que es más importante la calidad del HDL que su cantidad. Por lo que las etiquetas de bueno, malo y regular no son más que simplificaciones. ¿Qué es lo que más eleva el HDL? Si lo sabes, déjamelo en los comentarios. Algo que en casi ningún lugar te contarán sobre este tema es a saber interpretar los llamados ratios de riesgo cardiovascular. Los índices o ratios de aterogenicidad son ratios que combinan varios parámetros para dar una idea de tu riesgo cardiovascular individual. Los principales son el cociente colesterol HDL, cuyo valor adecuado es inferior a 4.5, el cociente LDL-HDL, cuyos niveles adecuados son inferior a 3.55 en hombres e inferior a 3.2 en mujeres, el ratio LDL-ApoB, que debería estar por debajo de 1.3, el ratio triglicéridos HDL, que debe ser menor de 2, el ratio ApoB-ApoI. En general, la combinación más peligrosa de estos factores es HDL bajo, triglicéridos LDL y ApoB elevados, y todo esto en un contexto de resistencia a la insulina e inflamación crónica, que se puede medir con la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Pero para conocer con exactitud tu riesgo cardiovascular, no puedes quedarte en lo básico, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Debes conocer además
tres marcadores adicionales importantísimos: la ApoB, la lipoproteína A y la proteína C reactiva de alta sensibilidad. La ApoB. La ApoB se trata del mejor marcador del número de lipoproteínas aterogénicas. La ApoB forma parte de la estructura de todas las lipoproteínas aterogénicas: los kilomicrones, las VLDL, las IDL, las LDL y la lipoproteína A. Lo interesante aquí es que por cada una de estas moléculas existe una ApoB. Es decir, sigue un ratio 1:1 con las lipoproteínas donde está ubicada, por lo que su concentración plasmática nos da también una idea clara del número de lipoproteínas aterogénicas circulantes en un momento dado, independientemente del contenido en colesterol de las mismas, que es variable. Hay mucha evidencia que afirma que la ApoB es mejor predictor de enfermedad cardiovascular que el colesterol o el LDL. Por lo tanto, si puedes, mide también tu ApoB y no solo el colesterol total o el LDL. ¿Qué niveles de ApoB son recomendables? Pues en prevención secundaria y cuando hay un riesgo cardiovascular muy elevado, por debajo de 65 miligramos decilitro. Cuando el riesgo cardiovascular es alto, por debajo de 80 miligramos decilitro. Y cuando el riesgo cardiovascular es moderado, por debajo de 100 miligramos decilitro. La lipoproteína A se trata de un biomarcador condicionado genéticamente y difícilmente lo podemos cambiar con nuestros hábitos. Nos da una idea de nuestro riesgo residual genético de enfermedad cardiovascular. Si tienes unos niveles elevados, tienes otro motivo más para cuidarte y controlar el resto de factores controlables. Ojo, con medirlo una vez en la vida es suficiente, y los niveles deseables quedan por debajo de 50 miligramos por decilitro. Proteína C reactiva de alta sensibilidad. Dirás, Borja, ¿tengo que valorar la inflamación para conocer mi riesgo cardiovascular? Pues la respuesta corta es que sí. Los procesos inflamatorios crónicos se asocian con un aumento del riesgo cardiovascular independiente del riesgo atribuible por los factores convencionales. El marcador más útil aquí es la PCR de alta sensibilidad. Sin embargo, no existe un consenso definido de los valores que deben considerarse como elevados. Y no creas que no hay más factores que comentar: resistencia a la insulina, triglicéridos, perímetro abdominal elevado, tabaquismo, hipertensión arterial, sedentarismo, hiperglucemia, hiperuricemia, uso de drogas recreativas y un largo etcétera. La reflexión final a todo este asunto muy complejo, complejísimo, daría para un canal de YouTube únicamente. No hay que ser colesterol centrista, ni tampoco un negacionista del colesterol. Si has llegado hasta aquí, entiendes que tener unos niveles elevados de LDL es algo a revisar, es algo a corregir en la medida de lo posible, pero el mensaje que quiero que te lleves es que el colesterol es un factor más, y ni siquiera el más importante, un factor más que si hay que corregirlo se corrige, pero no el único. Optimizar tu salud pasa por hacer un análisis pormenorizado de todos los factores que tienen un impacto positivo o negativo en ella, desde tus relaciones sociales, pasando por tu descanso o tu rutina de entrenamiento. Tener un enfoque centrado en el colesterol o en la glucosa o en la tensión nos hará ver el árbol pero no el bosque, y hará que te olvides de cosas muy importantes. Y como sé que te has quedado con muchas dudas sobre fármacos, alimentos, medicación, nutracéuticos y demás, coméntame tus dudas y las recojo para hacer una segunda parte mucho más completa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido algo, gracias por estar ahí, gracias por tu atención y tu apoyo. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.